El caso del niño del barril en Argentina es una de esas historias que sacuden la conciencia colectiva, una narrativa oscura y conmovedora que invita a la reflexión profunda sobre la realidad social, la responsabilidad ciudadana y el papel de las instituciones. Esta crónica, que nos remonta a un hecho que paralizó a todo un país, pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la infancia en contextos desfavorecidos y expone las heridas abiertas en nuestra sociedad. En esta narración, recorreremos los detalles del caso, el contexto en el que ocurrió, sus consecuencias y el debate que generó en el corazón de Argentina. Imagina una pequeña localidad, un barrio humilde a las afueras de una ciudad argentina. Allí, la vida transcurre entre calles de tierra y miradas perdidas. Es en ese entorno donde ocurre el hallazgo. Un barril olvidado en un rincón, uno más de los muchos objetos que salpican el paisaje de ese universo marginal. Sin embargo, su contenido no es lo que cualquiera esperaría. Un niño, de apenas unos pocos años, es encontrado en condiciones absolutamente infrahumanas. Encerrado, inmóvil, desnutrido, rodeado de oscuridad y silencio. La historia se conoció al principio a través de un breve informe policial. Lo que, en un primer momento, parecía ser un caso aislado de negligencia familiar, pronto se transformó en la punta de un iceberg de horror. Las primeras imágenes del lugar desencadenaron indignación y tristeza. Un espacio diminuto, apenas acondicionado, y un niño con profundas secuelas físicas y emocionales. Interviene la policía, llega la prensa, se abren investigaciones. El país entero se pregunta, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido a tan poca distancia de la normalidad? El niño, a quien llamaremos Ezequiel para preservar su identidad, no hablaba. Las primeras entrevistas médicas revelan que sufría de graves retrasos en el desarrollo psicomotor y señales de trauma severo. Los responsables legales, sus propios padres, fueron detenidos inmediatamente bajo sospecha de maltrato infantil, aunque la verdad detrás de sus motivaciones resulta mucho más compleja. El expediente se vuelve motivo de debate en tribunales y sobremesas por igual. Uno de los aspectos que más indignación causa son las condiciones específicamente inhumanas en las que vivía Ezequiel. El barril no era un juego ni un escondite inocente, sino la única realidad que conocía. Vivía aislado, sin acceso a luz natural, privado de todo vínculo externo, alimentado de manera insuficiente y carente de afecto. Pronto trascendió que los vecinos, aunque sabían de la existencia de la familia, jamás imaginaron la magnitud del horror. Algunos habían escuchado llantos, pero la costumbre, la impotencia o la indiferencia les había impedido actuar. Las primeras semanas tras el hallazgo son caóticas. Las redes sociales se inundan de mensajes exigiendo justicia y reformas urgentes. Expertos en infancia y psicología son invitados a los principales programas de televisión para tratar de explicar cómo un niño puede sobrevivir en tales condiciones y qué se necesita para recuperarlo. Se despierta la polémica de siempre. ¿Falló la sociedad, la familia, el Estado? ¿O todos al mismo tiempo? Las imágenes del barril se vuelven símbolo de una niñez desprotegida, ese niño anónimo que podría ser cualquiera en medio de la indiferencia generalizada. Las autoridades iniciaron rápidamente una investigación paralela para determinar si hubo negligencia por parte de los organismos estatales. Pronto surgen pruebas de que, en más de una ocasión, la familia de Ezequiel había solicitado asistencia social y que los trabajadores del área habían cursado visitas informales. Sin embargo, la sobrecarga de tareas, la falta de recursos y la burocracia terminaron dejando vacíos imposibles de llenar. Se hace evidente que la cadena de protección falló en todos sus eslabones. Pero la historia crece y comienza a derramarse hacia otros ámbitos de la realidad argentina. Salen a la luz datos espeluznantes sobre la cantidad de niños que viven en condiciones de vulnerabilidad extrema, víctimas de la pobreza, el abandono y en ocasiones de la violencia familiar o institucional. Se reaviva el debate legislativo sobre los fondos destinados a la niñez, las leyes de protección, el rol de la escuela y la necesidad de una respuesta articulada desde el Estado y la sociedad civil. A medida que se desarrolla el proceso judicial, el caso de Ezequiel se convierte en ejemplo y detonador de políticas de cambio. Psicólogos, asistentes sociales y abogados suman voces para reclamar protocolos más eficaces de intervención, el entrenamiento adecuado del personal encargado de protección de la infancia y, por sobre todas las cosas, crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de involucrarse ante situaciones sospechosas. En el tribunal, los familiares directos alegan circunstancias personales extremadamente adversas.
desempleo, drogadicción, problemas de salud mental, ausencia de una red de apoyo. Argumentan que su actuar estuvo teñido por el desborde, la desesperación y la falta de alternativas. Sin embargo, los jueces y el clamor popular demandan justicia para Ezequiel y, por extensión, para todos los niños olvidados. El desenlace judicial es ejemplo de las contradicciones de nuestro tiempo. Por un lado, se condena a los responsables enérgicamente, pero por otro lado, se reconocen las falencias estructurales del sistema. El caso se utiliza para capacitar a trabajadores sociales. Se abren mesas de diálogo que involucran a ONGs, el Estado y organizaciones comunitarias. El nombre del niño se convierte en símbolo de resistencia y necesidad de cambio. En paralelo, Ezequiel inicia un proceso de recuperación lento y doloroso. El trabajo de los médicos y psicólogos, sumado al involucramiento de una familia adoptiva, resultan vitales para que comience a descubrir el mundo, las palabras y los gestos de cariño. Su evolución se sigue de cerca por profesionales y voluntarios, pero también es observada con atención por una sociedad que, al menos por un momento, se sintió golpeada y decidida a hacer ruido frente al silencio de los barriles. Lo más notable de esta historia es que, lejos de ser un caso aislado, representa la dura realidad de muchos niños invisibles en Hispanoamérica y el mundo. El miedo, la apatía o la rutina nos hace mirar para otro lado, diluyendo la posibilidad de actuar y prevenir tragedias. Este caso nos invita, ante todo, a romper el círculo de indiferencia, a estar atentos a las señales de alerta y a exigir a quienes nos gobiernan acciones concretas para proteger a la infancia. Reflexionar sobre el caso del niño del barril implica también mirarnos al espejo social, reconocer nuestras zonas de confort y las veces que preferimos callar antes que denunciar. No se trata solo de recordar el horror, sino de convertirlo en una invitación permanente a la empatía y la acción. La infancia necesita protección, voz y oportunidad, y es responsabilidad de todos evitar que ninguna niña o niño crezca entre barriles y tinieblas. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta crónica. Te invito a dejar tu comentario, compartir tu reflexión y ayudarnos a generar conciencia. Que esta historia no quede solo en palabras. Si te conmovió, ayúdanos a llegar a más personas dando like, comentando y, por supuesto, suscribiéndote al canal Las Crónicas de Tito, donde seguimos contando y analizando las historias que no deben ser olvidadas. Juntos podemos hacer la diferencia.